Buenas noches, doctor y compañeros. Ahora vamos a tener un caso clínico de neumología. Bien. Primero, con los datos de filiación de la paciente. Es una paciente de 93 años, es de sexo femenino, su estado civil es viuda, su instrucción, escolaridad es primaria completa, la nacionalidad es ecuatoriana, su ocupación es ninguna. La residencia actual es vive en Quito, nació en Quito, la religión es católica, su dirección domiciliaria de igual manera es en Quito, la lateralidad es diestra, el grupo sanguíneo es ORH positivo. Dentro de los antecedentes personales, la paciente presenta cardiopatía mixta, hipertensiva más valvular, en insuficiencia cardíaca con UFB reservada, el 75%, clase funcional NYHA, estadio C, en tratamiento con furosemida 40 miligramos vía oral cada día y espironolactona 25 miligramos vía oral cada día. También presenta EPOC con tratamiento de oxigenoterapia a requerimiento y en las noches. Regurgitación mitral degenerativa moderada tipo 3B de Carpenter. También presenta hipertensión arterial en tratamiento con losartán 50 miligramos vía oral cada día. Diabetes mellitus en tratamiento con vidagliptina, Galbus, 50 miligramos cada 12 horas. Hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina 50 microgramos vía oral cada día y poliartrosis. Ese NIHA, el de arriba, en el primer punto, se lee NIHA, ¿no? NIHA es una clasificación de la insuficiencia cardíaca de acuerdo a los estadios hasta el 4, ¿no es cierto? Entonces está en estadio C o 3. Es la escala para valorar la insuficiencia cardíaca. Siga, doc. Ya, pásale por aquí. Bien, entonces asiste como motivo de consulta por tos, malestar general y alza térmica la paciente. Pásale por aquí. La enfermedad actual es, primero, la hija de la paciente refiere que desde hace 3 días ella presenta malestar general y aumento de la tos con expectoración amarillo verdoso en moderada cantidad que no elimina de manera adecuada. Y el día de hoy, el día que se fue a realizar la consulta, el cuadro clínico se exacerba con alza térmica no cuantificada, más pérdida de atención y desorientación, motivo por el que acude a esta casa de salud autorreferida. ¿Qué nomás? Regrésele, por favor. En el examen. Regrésele, mi doc, eso ahí. A ver, ¿qué síntomas, perdón, qué síntomas se saca de lo más relevante ahí? Doc, vamos a preguntar a otra persona, doctor Jefferson, ¿qué síntomas nomás saca de relevancia de ahí de la enfermedad actual? Buenas noches, Doc. ¿Cómo está? Lo que me llama la atención es la tos con expectoración de aspecto amarillento. También la alza térmica no cuantificada, que tal vez me estaría refiriendo a un problema bacteriano, Ya. un proceso igual inflamatorio dentro de los pulmones. Eso es lo que me llama la atención. ¿Qué más le llama la atención ahí, doctora Eva? La pérdida de atención y desorientación, ¿Por qué les llama la atención la desorientación? porque podría ya estar afectando a nivel del sistema nervioso. A nivel del sistema nervioso. Bueno, de hecho, puede estar, ¿no? O sea, relacionado con el sistema nervioso central, ¿sí? Alteraciones en la atención, desorientación.
¿Y esto qué tiene que ver con algún tipo de, ¿se acuerdan? Hablábamos para ver si le ingresábamos o no a un paciente. ¿Cómo se llamaba esa escala o la determinación mediante exámenes y todo que hacíamos a un paciente que venía con cuadro respiratorio? Y nosotros, de acuerdo al puntaje, decidíamos si entra o no ingresa o no ingresa al hospital. ¿No es cierto? ¿Se acuerda de eso, doctora Eva? La de CURB 65. Eso, muy bien. ¿Estará relacionado con alguno de esos parámetros la atención y la desorientación? Yo creo que sí. ¿Con cuál? Em, o sea, el CURB 65 evaluaba pues en pacientes mayores de 65 años, ¿no? Entonces el primero que era el CURB, o sea, la C era evaluar la confusión. Eso. Muy bien, doctor. La confusión. Y debe estará relacionado con esta atención y desorientación de nuestra paciente, el estado de confusión de nuestra paciente. O la desorientación y desorientación estará relacionado con la confusión que menciona el CURB 65. Yo creo que sí, ¿no? Sí está relacionado, doctor. Entonces, dentro de los pacientes, especialmente adultos mayores, que presentan este cuadro de desorientación eh, y alteraciones en la atención, o sea, está confundido en otras palabras, ¿sí? Este paciente, eso es, a veces se presenta solamente esos síntomas como primeros síntomas de un cuadro respiratorio o de un cuadro urinario, lo que sea, pero en este caso nos interesa el cuadro respiratorio. La confusión, la desorientación, la falta de atención es el primer síntoma, signo que suele presentarse en muchos adultos mayores cuando están desarrollando un proceso infeccioso. En este caso, nuestra paciente ha estado desarrollando un problema respiratorio, porque ahorita tenemos tos con expectoración amarillo verdoso, dice la historia clínica. ¿No es cierto? Entonces, el cuadro confusional es muy importante para la valoración con el CURB 65. Gracias, doctora Eva. Vamos, siga, doctora. Ya. Al examen físico, al momento de examinarla, la paciente se presenta somnolienta, inatenta, las pupilas se encuentran isocóricas, normorreactivas a la luz, solo emite sonidos al estímulo doloroso, no focalidad neurológica, no déficit motor, moviliza 4 extremidades al estímulo doloroso. En la exploración de la boca y las mucosas orales se encuentran secas, el tórax simétrico, no cambios de coloración de la piel, los pulmones con entrada de aire disminuido, el murmullo alveolar se encuentra disminuido en campo pulmonar derecho, estertores crepitantes diseminados en campo pulmonar izquierdo. El corazón se encuentra rítmico, sincrónico, con el pulso, no soplos. Abdomen se encuentran ruidos hidroaéreos normales, no impresiona dolor a la palpación. Las extremidades superiores se encuentran normales. El tono y la fuerza muscular se encuentran disminuidos. Las extremidades inferiores se encuentran simétricos, no edemas, y además el tono y fuerza muscular se encuentran disminuidos. La presencia de úlceras por presión en talón del lado derecho, no signos de infección. Hasta ahí. Hasta ahí. Doctor John Alexis, Sí, ¿qué nos interesa de aquí dentro del examen físico? Si ya tiene ciertos datos de la enfermedad actual, para el examen físico, ¿qué le hace falta? O sea, mejor dicho, qué tenemos de positivo? ¿Qué tenemos a favor nuestro para completar un posible diagnóstico de un cuadro respiratorio asociándole ya a la enfermedad actual? ¿Qué le encuentra de relevante? principalmente el examen en los pulmones, el examen físico, que no presento, que está, digamos, el murmullo vesicular disminuido,
en el campo pulmonar derecho y a su vez también presenta en el campo izquierdo los estertores crepitantes, que van obviamente correlacionadas a la clínica que presentaba, que era en este caso la tos con expectoración mucopurulenta. Entonces, a su vez lo podrías estar asociando que haya algún problema de nivel, de tipo infeccioso, perdón, y que obviamente se están comprometidos ya los pulmones. De ahí, ¿qué más? O sea, el resto, tanto corazón, tórax, están normales, no presenta tampoco endemas, que, o sea, me ayudaría a descartar posibles daños cardiogénicos. Mm, de ahí, no, solo eso, diría el examen físico a nivel de pulmonar, que me ayudaría a guiar con la clínica que llegó la paciente. Ya, con la enfermedad actual Ujú. y con el examen físico que está ahí, ¿a qué posible diagnóstico estaría llegando usted, doctor Kevin Steve? Sí, bueno, utilizaría los síntomas, por ejemplo, de esta expectoración mucopurulenta que tiene estertores crepitantes, Ujú. murmullo alveolar disminuido. Puede ser una neumonía adquirida en la comunidad, pero este murmullo alveolar disminuido también se puede presentar cuando hay líquido que no permite pasar el sonido, el aire. Ajá. Ah, Entonces, estoy entre esas dos, en una neumonía adquirida de la comunidad con complicaciones de derrame. ya, correcto. Muy bien su análisis. Ahora, doctor, una pregunta. Si usted me dice una neumonía adquirida en la comunidad, eh, ¿estará afectado todo el pulmón o estará en un solo sitio el pulmón, perdón, la consolidación para hablar de neumonía? Usted podría hablar, de acuerdo a la enfermedad actual y al examen físico, decir, ¿es una neumonía basal? ¿Es una neumonía en el tercio medio? ¿O es una neumonía parahilar o una neumonía apical? ¿Podría elucubrar de acuerdo al examen físico que tiene detallado ahí? Por los campos comprometidos, se me dice campo pulmonar derecho y el campo pulmonar izquierdo, entonces es bilateral. De ahí, si es a nivel de estertor, bueno, como son crepitantes, niveles alveolares, basales podría ser. No, pero ¿tiene ahí en el examen físico algo que le oriente a ser basal? Mm, eh, ¿Tiene algo que le diga, escucho murmullo vesicular disminuido en base derecha, o en ápice derecho, o en tercio medio derecho? ¿Tiene algo así? no. No tiene, ¿no es cierto? Entonces, como usted dice, o sea, es una información generalizada, dice, entrada de aire disminuido. ¿En dónde será? Murmullo alveolar disminuido en campo pulmonar derecho. Campo pulmonar derecho quiere decir todo el pulmón, los tres lóbulos, ¿no es cierto? ¿Será que el posible diagnóstico que usted dice de una neumonía adquirida en la comunidad, la neumonía, la consolidación, estará afectando los tres pulmones, los tres lóbulos del pulmón derecho, de acuerdo a la información que nos dice? ¿Será así? Sí, porque dice en todo campo pulmonar izquierdo, en los crepitantes. No dicen todo, ¿no? Dice murmullo alveolar disminuido en campo pulmonar derecho. O sea, suponemos, bueno, de acuerdo a eso suponemos que puede ser todo. Y en el izquierdo dice estertores crepitantes diseminados en campo pulmonar izquierdo. O sea, está escuchando los crepitantes en todo el pulmón izquierdo, murmullo vesicular disminuido en todo el campo pulmonar derecho. ¿Será así? No, No creo, ¿no es cierto? no.
Entonces yo creo que les faltó un poco de información ahí, ¿no es cierto? No creo que esa paciente, y yo le conozco a esa paciente, le escuché a esa paciente, no tenía murmullo vesicular disminuido en todo el campo pulmonar derecho. Los estertores se escuchaban hasta el tercio medio de ambos campos pulmonares. Entonces, lo que les falta en esa parte del examen físico es detallar, ¿no es cierto? Detallar dónde está disminuido el murmullo vesicular, dónde se escucha los crepitantes basales, los crepitantes, ¿no es cierto? Entonces, si usted narra así, dice, al examen físico, campos pulmonares con disminución del murmullo vesicular en base derecha, disminución del murmullo vesicular en base derecha. Entonces dice, si no hay murmullo vesicular, no hay estertores en base derecha, no hay crepitantes en base derecha, solamente hay murmullo vesicular en base derecha, entonces yo ya supongo y digo, no puede ser neumonía. No puede ser neumonía jamás si no escucho estertores o crepitantes, ¿no es cierto? Entonces digo, lo más probable que se trate de derrame pleural, que se trate de presencia de agua en ese sitio. Pero si escucho disminuido el murmullo vesicular, con crepitantes, con estertores, ¿sí? Y describo, y digo, localizado en base derecha, entonces digo, en la base derecha está disminuido el murmullo vesicular, pero también escucho estertores, crepitantes y murmullo vesicular disminuido en esos sitios. Entonces yo supongo que puede haber bien una buena consolidación en la base, pero describiendo en la base derecha, y puede haber también un derrame, puedo describirlo así, como conclusión. Pero aquí no me dice en qué parte del pulmón escuchan disminuido el murmullo vesicular. ¿En qué parte del pulmón izquierdo escuchan los crepitantes? ¿Escucharán en todo el campo pulmonar? O sea, la descripción detallada sirve para poder decir, se trata de una neumonía basal, se trata de una neumonía en el tercio medio, se trata de una neumonía apical, ¿no es cierto? Para aproximarnos a un posible diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes hagan las historias clínicas, doctores, por favor, detallen un poco más las cosas en estos sitios. Correcto. No sé si me hice entender esta situación, doctor Kevin. No le entendí. Usted dijo que cuando solo se escucha, no hay murmullo vesicular en base derecha y tampoco hay crepitantes, no puede ser neumonía, jamás. Porque ese paciente para tener neumonía debe estar a la auscultación. Tiene que haber de ley, crepitantes, estertores, roncos, sibilancias en muchas ocasiones, ¿sí? Pero solamente murmullo vesicular disminuido jamás puede haber en una consolidación. Una consolidación siempre va acompañado de otros signos, como le digo, crepitantes, puede ser estertores, puede ser roncus, puede ser sibilancias, siempre va acompañado de una de estas cuatro cosas, una neumonía. Pero cuando se trata solamente de un derrame pleural, solo va a haber murmullo vesicular disminuido, no va a ir acompañado de estertores crepitales. Ahora, que puede haber una neumonía también con derrame pleural, sí puede haber. Ahí escucha las dos cosas. Murmullo vesicular disminuido, pero también en la parte superior a donde se encuentra el agua ya comienza a escucharse estertores crepitantes, o puede haber roncos, o puede haber sibilancias propias de una neumonía cuando están asociadas las dos cosas. Por eso es importante afinar los oídos donde escucha disminuido el murmullo vesicular. Ya vamos a ver en las placas de esta paciente para decirle dónde va a escuchar murmullo vesicular disminuido y dónde va a escuchar roncos. Ya vamos a especificar eso, doctor Kevin. Gracias, doctor. Vamos, siga doctorita.
Ya, bueno, dentro de las escalas que se le practicó a la paciente, tenemos primero la escala de Bartel. Esta va a medir la capacidad de la persona para la realización de 10 actividades básicas de la vida diaria, como por ejemplo comer, su aseo, el control de las heces, el control de la orina, el baño, vestirse, usar el inodoro, el traslado de la cama a la silla, desplazarse, subir las gradas. Eso va a medir esta escala. Entonces, el resultado fue dependencia total, ya que la paciente tuvo bajo puntaje. Aquí tenemos la otra escala, que es la escala de Lawton y Brody. Esta va a va a detectar las primeras señales de dificultad y falla de autonomía de la persona. Aquí se van a observar, por ejemplo, bueno, de igual manera se ve que tiene dependencia total, ya que tuvo un puntaje bajo. Y en la segunda escala que se le realizó es la escala de la valoración sociofamiliar de Gijón, y esta permite la detección de situaciones de riesgo o problemática social, o sea, para ver si es que la paciente está en riesgo. Y de igual manera se vio que ella tiene un problema social y es posible que esté en riesgo su vida. Y en la escala de Karnofsky, esta es la última escala que tuvo un bajo puntaje también, que es de 30 a 40, y esta mide es empleada para expresar de forma reducida el estado general de salud y la calidad de vida de la paciente. Entonces, un valor de 30 a 40 significa que está severamente incapacitado, se aconseja la hospitalización, y un valor de 40 significa que está incapacitado y requiere cuidados y atenciones especiales asiduamente. Y entonces se le determinó que la paciente se encuentra con una fragilidad muy grave. Listo. Bueno, ya están aprendiendo algo de geriatría también ustedes. Bueno, pues ya cuando se vayan a la rural, ya van a saber qué hacer también. Bueno, doctora, bien me parece. A ver, veamos las imágenes, por favor. ¿Qué más tienen? Ah, los datos de laboratorio. Perfecto, vamos. Perdón, Doc, tengo que dejar de compartir para prender mi audio. Ya. Sí se está viendo ahí. Sí. Bien, bueno, en los exámenes tenemos tomado el 29 de julio un PCT de 0.07, un PCR de 0.91. Dentro de los exámenes del grupo dentro del examen EMO tenemos nitritos positivos, proteínas no presenta, tenemos una glucosa de 1000, cetonas negativos, urobilinógeno normal, bacterias en 2 cruces, leucocitos 0, calcio en orina de 10 y microalbuminuria de 10, y una relación de albúmina creatinina de 30 a 300. En la biometría hemática tenemos leucocitos de 8.450, tenemos neutrófilos del 80%, linfocitos del 12%, hemoglobina de 13, hematocrito de 43 y plaquetas de 387.000. Dentro de la bioquímica, la urea está en 102, la creatinina en 1.31, el sodio en 148, el potasio en 5.14 y el cloro en 111. Y en los otros datos tenemos el anión GAP, que es una concentración de los aniones que no se contabilizan. Tenemos de 16, una osmolaridad de 335, el sodio corregido en 160, el FI era la frecuencia inspiratoria de O2, que está en 21%, el pH está en 7.24, la presión de CO2
está en 32.9, la presión parcial de oxígeno está en 41.7. El ex base no me acuerdo qué significaba, está en menos 1.7. El bicarbonato. ¿Perdón? Exceso de base. Exceso de base. El bicarbonato está en 21.4, la glucosa está en 703, el lactato en 3.7, la saturación de oxígeno en 75.4% y el PAFI está en 199, que también era una relación de la presión arterial del oxígeno con la frecuencia inspiratoria. Bien. Bueno, esa es otra biometría del otro día. Sí, Doc. Ahí. Póngale el anterior. Ya. A ver, ¿qué será lo que nos interesa ahí, doctora Lisset, que está exponiendo, ¿no? ¿O no? Doctor Luis Alfonso, ¿qué examen de la que está ahorita en la diapositiva, qué es lo que le interesa ver en estos exámenes para corroborar los dos posibles diagnósticos que nos dio el doctor Kevin? Nos dijo por un lado una neumonía que viene en la comunidad y un posible derrame pleural. Entonces, estamos con esos dos posibles diagnósticos. Entonces, ¿en qué le ayuda o cuál examen de estos le ayuda a corroborar el uno o los dos diagnósticos que tenemos al momento? Yo creo que los leucocitos y neutrófilos están elevados. Los neutrófilos. Bueno, ¿los leucocitos están elevados o están normales o altos? No me acuerdo muy bien todavía el valor normal. Ya, el valor normal de los leucocitos va de 4 a 10.500. Lo normal, de 4 a 10.500. De 4.000, ¿no? De 4.000 a 10.500. Entonces, ¿los leucocitos estarían dentro? Sí, están normal. Normal. Pero los neutrófilos están elevados, porque esos van de 40 o 45 a 70%, los neutrófilos. Entonces, los neutrófilos ahorita están en 80.4%. Y cuando aumentan los neutrófilos, quiere decir que existe un problema bacteriano, ¿cierto? De hecho, un problema bacteriano, por esta elevancia de los neutrófilos, a pesar de que los leucocitos se encuentren dentro de los parámetros normales. Correcto. ¿Qué otro dato nos interesaría ahí? ¿Algo más o nada más? También el de la urea. ¿Ya? ¿Qué pasa con la urea? ¿Está normal o está alta o baja? Está aumentada. ¿Hasta qué? Está aumentada. Si la urea, ¿hasta cuánto es lo normal? Hasta 0.5. No. Hasta 50. Hasta 50 la urea. ¿Y la creatinina hasta cuánto va? La creatinina iba hasta 1,3. Hasta 1,3. Está justo, ¿no es cierto? Está justo en el límite de la creatinina. Entonces eso quiere decir que posiblemente se nos está quedando en líquidos este paciente. Se hace falta líquidos para que filtre el riñón y pueda estar funcionando normal. ¿No es cierto? Entonces tenemos, hasta ahorita tenemos en la biometría hemática una neutrofilia, o sea, aumento de los neutrófilos. Tenemos una creatinina en el borde y la urea elevada. Entonces, esto nos está indicando que posiblemente estamos viendo una insuficiencia renal aguda. ¿No es cierto? ¿El sodio está normal o está bajo? Está un poco elevado, creo. Un poco elevado. Porque lo normal va de 135 a 145, el sodio, ¿no es cierto? Eso es normal. Está con 148, entonces este paciente posiblemente le hace falta líquidos, se está deshidratando, por eso el sodio se concentra y por eso la creatinina comienza a subir.
porque está quedándose sin líquidos, no hay mucha filtración glomerular, ¿no es cierto? Entonces, cuando no hay mucha circulación, no hay buena presión en el riñón por el volumen, entonces la creatinina comienza a subir por insuficiencia renal aguda. Correcto. ¿Qué más? Disculpe, doctor, pero la urea no era hasta 100, de No. 70 a 100. No, doctor. Hasta 50. Porque eso estaba en las hojas de referencia del hospital. Hasta 100 menciona el hospital. Sí, de 70 a 100 la urea. No, está hasta 50. Yo leí mal. De 70 a 100 es la glucosa. Eso se ha de ser. Digo, ya han cambiado de laboratorio. Gracias, doctor. Ya. Bueno, entonces, pásele a la siguiente, doc. ¿Y ahí qué vemos? Bueno, en la biometría hemática del siguiente día tenemos unos leucocitos de 9.3, supongo que son 9.300 Sí. leucocitos, neutrófilos en el 89%, linfocitos totales del 2. ¿Han subido los leucocitos y los neutrófilos? ¿O sigue igual? Ha subido 9%. Han subido, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué querrá decir? Si están subiendo los leucocitos, también están subiendo, los neutrófilos también están subiendo. ¿Qué querrá decir? Un proceso agudo. Un proceso infeccioso que está incrementándose, o sea, el proceso bacteriano sigue y está ganándonos la batalla, o sea, está subiendo más el tipo de células que están combatiendo en el sitio de la infección bacteriana. Entonces, si está subiendo los neutrófilos, están subiendo los leucocitos, quiere decir que nos está ganando la infección bacteriana. ¿Es cierto? Correcto. La glucosa está, ¿cómo está la glucosa? ¿Normal o alta? Sí, parece que está normal. Normal. ¿La urea ha subido o ha bajado? Ha bajado, pero igual está bastante alta. Todavía está alta, pero ha bajado, ¿no es cierto? Y la creatinina Ese sí ha bajado. ha bajado. Entonces, con la hidratación que le están dando, le están metiendo volumen, entonces el riñón comienza a funcionar mejor. Y por eso la creatinina baja. Por eso la urea baja. ¿Sí? Entonces, cuando la urea y la creatinina se elevan, entramos en una insuficiencia renal. Pero ahorita ya con el volumen que debe estarle pasando, entonces disminuye esos valores, entonces la insuficiencia renal aguda se resuelve con líquidos. ¿De acuerdo? ¿El sodio cómo está? Tiene hipernatremia. Eso. Ahí. Tiene una hipernatremia. ¿Cuál es el valor normal del sodio? De 135 a 145. Perfecto. Perfecto. Entonces está subido. Y es muy probable que esté subido el sodio por deshidratación, o sea, concentrado. Entonces hay que meterle agua para que baje el sodio. ¿Sí? Solamente con agua se corrige. O con dextrosa cuando está en el hospital. Correcto. Siga, doctor. Vamos a las Disculpe, imágenes. otra ¿Sí? pregunta. ¿La glucosa en esa biometría se la mide cuando es en ayunas o esa glucosa es en tolerancia oral o en qué se mide esa glucosa? Ya, doctor. Cuando llega a la emergencia se le toma ese rato. Puede ser postprandial y ahí saben reportar glucosa después del almuerzo, glucosa postprandial. Entonces ya sabemos que le tomaron después del almuerzo o después del desayuno o después de la merienda. Pero este examen, lo más probable, el de ahorita del 30, probablemente le tomaron en ayunas. Entonces esa es la glucosa basal que tiene nuestro paciente. Ya, gracias, doctor. Sí, en la historia clínica deben narrar la hora de ingreso a la emergencia, dice la hora de ingreso, por ejemplo, a las 2 de la tarde. Si sale alta 120, 122, 140, lo que sea, entonces
probablemente hay que preguntarle a la señora si comió, o al paciente hay que preguntar si comió antes del ingreso al hospital. Entonces eso nos ayuda a corroborar si es o no es diabética. Ya. Vamos a las imágenes. Sí. Pregunta. En el caso de la gasometría, ¿por qué le solicitan y qué deberíamos ver ahí? Ya. A ver, regrésele a la gasometría del carro. Ya. Lo que nos interesa aquí es el pH, el PCO2, el PO2, el bicarbonato. Eso es lo que nos interesa por el momento. Entonces, ¿el pH cómo está? 7.24 dice. ¿Cuál es el rango normal del pH? 735, 745. Muy bien, 7.35, 7.45. Entonces, ¿cómo está el pH aquí? Está bajo. Está bajo. ¿De qué va a depender el pH? Del CO2, ¿no es cierto? Cuando un paciente está taquipneico, ¿cómo va a estar? El paciente va a estar así, ¿no es cierto? ¿Qué se elimina ahí? CO2. CO2. Entonces, ¿cómo debería estar en la gasometría el CO2? Disminuido. Disminuido. ¿Y cuál es el rango normal del CO2? De 35 a 45. Más o menos sí va en esos valores, ¿no es cierto? Entonces, si decimos que el pH está bajo y depende del CO2, el pH también, si es que el paciente está taquipneico, va a estar eliminando CO2. Por lo tanto, el CO2 debería estar bajo. ¿Y qué más nos interesa en esto? A ver, si es que el CO2 está eliminándose y es directamente proporcional, digamos así. El CO2 baja, el pH baja, volviéndose una acidosis. Y como baja el CO2, se diría que se llama acidosis respiratoria, porque está eliminando CO2, está eliminando, ¿no es cierto? Entonces, si baja el pH es una acidosis. Y cuando está bajo el CO2, que está eliminando mucho CO2 y con la frecuencia respiratoria, entonces estaríamos hablando de una acidosis respiratoria. Si es que el pH estuviera alto, ¿no es cierto? Si es que el pH estuviera alto, entonces se llama alcalosis. Y si está bajo, el CO2, cuando el CO2 si se eleva, entonces ya sería una alcalosis respiratoria, porque está reteniendo CO2. El bicarbonato suele compensar. ¿Cuál es el rango normal del bicarbonato? Aquí en Quito es de 16 a 20. De 16 a 20. ¿No es cierto? ¿Y cómo está ahorita? Está un poquito por arriba, digamos así. Entonces, cuando el bicarbonato, cuando sueles tener relación también con el PCO2 bajando, pero si está elevándose quiere decir que está compensando. Entonces, aquí tendríamos una acidosis respiratoria que se está compensando. ¿Sí? Está compensando nuestra paciente. ¿Sí? Entonces, fíjense en esto, la gasometría nos sirve para ver dónde está la presión de oxígeno. La presión de oxígeno está en 41. ¿Cuánto está la saturación de oxígeno? En 75.4%. Pues esta gasometría nos sirve para ver si es acidosis, si es alcalosis respiratoria, si es acidosis respiratoria, si es que es una acidosis o alcalosis metabólica, y para ver la saturación de oxígeno, qué cantidad de oxígeno tenemos en la sangre. La saturación de oxígeno dice 75.4%. ¿Cómo estará esa saturación? Está baja. Está baja. Está baja, ¿no es cierto? Está baja. Debe estar por arriba, ¿no es cierto?, del 90%. ¿No es cierto? Esa saturación de oxígeno está baja. Entonces, y eso se correlaciona porque el pH está bajo, el CO2 tiende a la baja, ¿no es cierto? Entonces, ese paciente está eliminando mucho CO2
está buscando oxígeno, ¿no es cierto? Por lo tanto, la saturación del oxígeno también está baja, por eso está en 75%. Entonces, para esta situación nos sirve la gasometría especialmente para ver si es acidosis, si es alcalosis, metabólica o respiratoria, para ver qué cantidad de oxígeno está entrando, si está desaturando o no está desaturando, y la presión del oxígeno. También nos sirve para ver la PAFI, ¿no? La PAFI está en 199. Lo normal es que esto debe pasar de los 200. Entonces, bueno, no está tan grave, pero está bajando la PAFI, la relación de la saturación de oxígeno, sí, está alterándose, está bajando, porque cuando baja menos de 200 quiere decir que no hay una buena relación de perfusión-ventilación. Entonces, ese es el gran problema que se da en los pacientes que tenemos con estos problemas respiratorios cuando hay EPOC, cuando hay fibrosis, cuando hay neumonías, y ahí se dan estos problemas de esta relación baja de la PAFI por debajo de los 200. ¿Sí? Entonces, tiene relación prácticamente con lo que nuestra paciente, no vieron los signos vitales, cuánto estaba de frecuencia respiratoria en nuestra paciente. No presentaba, doc. No estaba escrito. Ah, no estaba. No. Bueno, siga por favor. Doc, una preguntita. Sí. En la diapositiva anterior estaba la saturación, gracias, la saturación de 75.4. Y mi Ajá. pregunta era, ¿qué porcentaje se considera una cianosis manifiesta Ya, en el paciente? ya. Verán, en el adulto mayor, por los cambios fisiológicos que hablamos de la caja torácica y a nivel del parénquima pulmonar, no se va a presentar cianosis por debajo de los 85%. En estos pacientes se va a presentar cianosis ya por debajo de los 80% ya se va a presentar cianosis. En los adultos jóvenes, en cambio, se manifiesta temprana, o sea, no, con valores un poco más altos, de 85, 86% ya comienzan a presentar cianosis los adultos jóvenes. Pero los adultos mayores, por los cambios fisiológicos de la caja torácica y del parénquima pulmonar, la cianosis va a presentarse por debajo de del 80% de saturación de oxígeno. Entonces, esta paciente no describen en la historia clínica si estaba cianótica o no cianótica. Pero lo más probable es que cuando ella realiza algún tipo de ejercicio, comienza con taquipnea y es muy probable que se ponga cianótica. Cuando están en reposo, casi no presentan esa cianosis, porque están en reposo, no realizan ningún tipo de esfuerzo. Pero si ya presentan saturaciones de 70, 65%, esos pacientes se les nota claramente o francamente ya con cianosis periférica. Ya, doc, gracias. Siga, doctor. Siga, doctora. Disculpe, doc, entonces el valor normal de la presión de CO2, ¿cuál sería? Lo normal. Sí, el rango normal. De 28 a 40 más o menos se menciona en la mayor parte de gasometrías. Ah, ya, gracias, doc. Bueno, aquí están los exámenes. A ver, ¿qué ven ahí? En la radiografía en la estándar de tórax, ¿qué ven ustedes ahí? Ahí para la tomografía. ¿Sabe? Cuando empiece nuevamente le digo dónde parar. Descríbale la radiografía, el estándar de tórax.
Bueno, en el estándar de tórax no se ven bien los bordes, se ve un borramiento en los bordes costes diafragmáticos, en el izquierdo, en el lóbulo pulmonar izquierdo. No es lóbulo pulmonar Ay, izquierdo, perdón, sería en el pulmón izquierdo, en la base. en la base. Ujú. ¿Cuál es la base? Aquí. Mm, bueno, tomándolo literal sí sería esa la base, pero es más o menos por el ángulo costofrénico derecho, perdón, izquierdo. El ángulo, búsquele el ángulo costofrénico izquierdo. Más o menos por aquí. Eso, todo eso. Todo eso es la base del pulmón izquierdo, ¿no es cierto? Está velado, ¿no es cierto? Con una imagen radio opaca, ¿no es cierto? Sí. Pero ustedes ven, señálele un poco más arriba del ángulo costofrénico, doctor. Por aquí. Eso, un poco más eso ahí, un poco más a su izquierda, derecha, perdón, derecha. Eso ahí y hacia arriba. Eso, rectito, todo eso. Ahí ustedes no sé si le pueden observar, está confundido con las costillas, pero ahí se nota unas manchas radio opacas más gruesas, ¿sí? No sé si lo notan esa diferencia. Eso, todas estas imágenes, eso corresponde a consolidaciones. Ahora, usted váyase al pulmón derecho. Ya. Fíjese por debajo del hilio pulmonar derecho. Si usted le hace un zoom, un poco más. Ya no da más el zoom. No, ya no. Ya. Por debajo del hilio pulmonar derecho. Póngale el cursor por debajo del... Ese es el hilio. Y ya, por ahí abajito. Eso, de ahí para abajo. Eso, todo eso. Eso es una consolidación. Eso es una consolidación basal o pariliar derecha. Esa es la neumonía que esta paciente tuvo. Por esto es lo que nuestra paciente estaba con tos, con expectoración amarillenta y verdosa que mencionaba. ¿Sí? Entonces, ahí está la consolidación. En el pulmón izquierdo están esas áreas radio opacas, redondeadas, que también son sitios de consolidación. Además de esto, en el pulmón derecho, ustedes ven en la parte media esa línea blanca, arriba en la parte media. Eso. Esa es la cisura que divide el lóbulo superior del medio. Y ustedes ven que va desde el hilio hasta la pleura. Vaya señalándole, doctor. Eso, todo eso hasta la pleura. Eso. A eso se le conoce como una cisuritis. Eso es una cisuritis, es decir, como tiene lo más probable, cuando se forma la cisuritis, así como está ahorita, lo más probable es por derrame pleural. El agua se mete entre la pleura y se va por la cisura. Entonces, por eso se le llama cisuritis, porque existe agua en ese sitio y es justo a nivel de la división del lóbulo superior y el medio. Correcto. No, entonces no se debe, o sea, no, normalmente no debe aparecer esa cisura, ¿o sí? No. No debe ver, no se debe ver, radiográficamente no se debe ver esa línea. No se debe ver. Cuando ustedes vean claramente así, es una cisuritis y lo más probable es que se trate de la presencia de agua en las pleuras. Si usted se va a la base, al ángulo costofrénico derecho, doctor, eso, de ahí para abajo. Eso, ustedes ven una imagen radio opaca, ¿no es cierto? Eso, como está haciendo el doctor con una concavidad. Exactamente ahí. Ustedes se fijan que ese ángulo costofrénico derecho es totalmente diferente al sitio donde yo les dije que está la consolidación. Señale las dos cosas, doctor. Eso que está señalando con eso.
Vean la diferencia que existe entre esas dos imágenes. El uno está en el parailiac, está totalmente consolidado. Eso, es una consolidación. En cambio, en el ángulo costofrénico es totalmente diferente la imagen, la densidad. Eso es agua. Eso es un derrame pleural. Y si el doctor le sigue la línea haciéndole una concavidad, esa es la famosa línea de Damascene que hablaban sus compañeros en un derrame pleural. ¿De acuerdo? Póngale el mediastino, doctor, en la parte central. Ahí. Doctores, ahí le pueden diferenciar ustedes dónde está la aorta, dónde está la aurícula derecha, la izquierda, el ventrículo derecho, izquierdo. Es. Justo donde está el cursor, ahí hay una calcificación redondeada, una placa ateromatosa. Ese es el botón aórtico. Sí, ese es el botón aórtico. Está hecho una sola masa. Fíjense que después del botón aórtico debería haber una concavidad hacia la izquierda. Debería haber. Dando la silueta cardíaca, viene el botón aórtico, viene una concavidad para dar lugar a la aurícula izquierda. Pero ustedes ven que ese espacio está lleno, justo donde está el cursor, está lleno de esa imagen radioopaca. Eso es el hilio pulmonar izquierdo. Hilio pulmonar izquierdo. ¿Sí? Señale el hilio pulmonar derecho, doctor. Eso es el hilio pulmonar derecho. Y al otro lado está el hilio pulmonar izquierdo, esa parte. Justo eso. Ahí no debería estar así tan denso. Debería haber una concavidad donde se podría ver parte de la parénquima pulmonar, es decir, una imagen radio lúcida, no radiopaca. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Cuando desaparece esa concavidad que normalmente se presenta hacia el lado izquierdo y está lleno por el hilio pulmonar, y ustedes ven, cuando existe aumentada la vascularización en ambos campos pulmonares, entonces cuando hay aumento de la vascularización o revascularización en ambos campos pulmonares, el hilio pulmonar empastado o encharcado, sí, eso son signos de hipertensión pulmonar. Ahí no vemos el cono de la pulmonar porque está confundido con el hilio pulmonar izquierdo. Pero justo donde estábamos el cursor, más a la izquierda, ahí por debajo de la aorta debería estar el cono de la pulmonar. Y de seguro se encuentra prominente como una joroba, ¿sí? Como una joroba el cono de la pulmonar, pero está confundida con el hilio también ahí. Entonces, en otras radiografías sí se puede observar tres cosas características de hipertensión pulmonar que nos dan radiográficamente. Aumento de la red vascular o revascularización, el cono de la pulmonar prominente y el hilio, los dos hilios pulmonares empastados o encharcados. Eso quiere decir que existe hipertensión pulmonar. Entonces, radiográficamente pueden diagnosticar así ustedes. Entonces, ¿por qué se da la hipertensión pulmonar en nuestros pacientes? Por el EPOC que tiene como antecedente. Nuestra paciente tiene antecedentes de EPOC. Entonces, el parénquima pulmonar se vuelve duro y no deja circular la sangre normalmente y todo refluye, se regresa hacia la arteria pulmonar, aumenta el volumen, aumenta la presión de la arteria pulmonar, dando estos signos radiográficos de hipertensión pulmonar. Correcto. Doc, ¿puede repetir, por favor, los signos de la hipertensión pulmonar? Radiográficos, ya. Los signos radiográficos de hipertensión pulmonar son revascularización o neoformación de vasos, también como que se conoce, ¿no?
revascularización o neoformación de vasos en ambos campos pulmonares. Segundo, cono de la pulmonar prominente. Cono de la pulmonar prominente. Y tercero, hilios pulmonares empastados o encharcados, que se le conoce comúnmente, ¿sí? Esos son los 3 signos radiográficos de una hipertensión pulmonar. Gracias. Bueno, nos faltaría tiempo para explicar el por qué se produce el cono de la pulmonar, la revascularización y los hilios encharcados. Bueno, algunos ya les expliqué en el hospital. Cuando vayan me hacen acuerdo el resto para irles explicando el por qué aparece la neoformación de los vasos sanguíneos, por qué el cono de la pulmonar y por qué se encharcan los hilos pulmonares, para explicarles ahí, y ahí van a entender perfectamente esto. Siga, doctor. Ya, doc, aquí está el otro video. A ver, déjenle más que corra para iniciar nuevamente. Déjenle más que corra. ¿Tienen clases ahorita? Ya. A ver, córrale nuevamente, doctor. Cuando yo le diga pare, usted para. Ahí, párele. Ya. Ustedes se fijan, doctores, en el pulmón derecho. Si frente a ustedes el pulmón derecho está a la izquierda, eso. Y el pulmón izquierdo está a su derecha. Eso. ¿No es cierto? Entonces, lo que yo les decía es que el campo pulmonar, aquí en el derecho, debe estar pegado a las costillas. Señalen las costillas, doctor. En el derecho. Eso, esas son las costillas. Sí, lo negro, que es el parénquima pulmonar, debe estar pegado con las pleuras a las costillas. Pero ustedes ven que allí, justo ahí donde está el cursor, ya existe un poco una densidad que separa lo negro de las costillas, ¿no es cierto? Cuando son de bordes regulares, generalmente es agua, así como en el pulmón izquierdo. Señale, doctor, el pulmón izquierdo. Eso. Lo negro, que es hipodenso, debe estar unido a las costillas que son hiperdensas, ¿no es cierto? Pero está separado por esa imagen que está señalando el cursor. Eso, toda esa imagen con bordes regulares, eso es agua. Es un derrame pleural. Entonces desde arriba comienza, porque los cortes van desde arriba hacia abajo. Entonces eso es agua. Córrale, doctor. Vean cómo va apareciendo más, tanto en el pulmón derecho como en el izquierdo, va aumentando la cantidad de agua. Ahí desapareció en el derecho. Pero ahí aparece otra vez. Ahí párale. Si se fijan que en los dos lados, en ambos campos pulmonares, ahí exactamente. Doctor, en el lado izquierdo, en el pulmón izquierdo señala el borde, en el izquierdo. Pulmón izquierdo señala el borde del agua, del derrame pleural. Eso es el borde del derrame pleural izquierdo. Ahora, señale el borde, doctor, del lado derecho, solo del agua, porque ahí hay dos densidades. Ahí hay dos densidades. Eso, ¿por dónde va el cursor? Por ahí, por ahí, por ahí. Eso es agua. Eso es agua. Pero lo que está por arriba de ese borde, eso es consolidación. Eso es neumonía. Se dan cuenta que en el otro lado, en el derrame pleural, no hay nada, solamente hay el borde regular, nada más. Pero acá, en el lado pulmón derecho, existen estas dos densidades. Esa que está sobre el borde regular, eso es condensación, que está relacionado con la neumonía. Localícenle la aorta, doctor, la aorta torácica. Eso. Vean esa calcificación. Todo eso blanco es placas ateromatosas
de la aorta torácica calcificada. Y arriba localícele la otra parte del botón aórtico, doctor, del botón aórtico, eso es el botón aórtico también con los bordes calcificados. Y lo que está por debajo del cursor, esa es la arteria pulmonar derecha. Y arriba, doctor, arriba, eso es el tronco de la pulmonar. Ese es el tronco de la pulmonar. De ahí para abajo se divide en derecha. Dele, eso. Esa es la arteria pulmonar derecha. Y córrale un poco, ya ahí aparece la arteria pulmonar izquierda, que se va al lado contrario. Sígale, despacio, sígale. No, hay un derrame pleural bilateral, ¿no? Bilateral. Y señálele, no le corra ahí. Señálele por arriba del borde, eso. Por arriba del borde en el derrame pleural izquierdo. Toda esa imagen, vean, doctores. Toda esa imagen para abajo. Eso. Toda esa imagen. Pero no, ese es agua. Por arriba del borde, doctor. Del agua, por arriba del borde del agua. Del derrame, abajo. Señala el derrame pleural, izquierdo. Eso. Y delimite, póngale en el borde del cursor, en el borde del agua. Ese es el borde, eso. Sígale. Ese es el borde del derrame pleural. Y todo lo que está para arriba, eso es consolidación, neumonía. ¿Sí? Ustedes si ven la diferencia de estas dos densidades. Entonces, eso es neumonía. Por eso nuestra paciente estaba con tos, expectoración, amarillenta. ¿De acuerdo? Entonces, esto se ve en esta placa. ¿Tiene otra, doctor? Sí, una más. Ahí van a ver los vasos sanguíneos. Vean, todos esos son vasos sanguíneos. Neoformación de vasos sanguíneos. Normalmente no hay así. Todos esos son vasos sanguíneos neoformados para compensar la falta de oxígeno que existe. Bueno, aquí más nos sirvió para ver la cantidad de vasos sanguíneos que se neoformaron para poder llevar más volumen de sangre, más glóbulos rojos para poder captar oxígeno. Por eso es la neoformación de vasos sanguíneos. Bueno, ¿alguna pregunta, doctores? Doc, yo tengo una duda. ¿Cómo se diferencia la densidad de una consolidación pulmonar con la del hilio normal? Porque no se nota muy bien. Ya, póngale, doctor, en la anterior. Eso, ahí en esa. ¿En la de aquí de la derecha? Sí, la derecha. ¿O no? ¿Usted dice en la estándar de tórax o en la tomografía? Sí, en el estándar de tórax. Ahí, póngale en la estándar de tórax. Porque Ya. se ve muy similar. Casi es similar, ¿no? Ahora, sí hay casos en donde se dan las neumonías parailiares. Sí hay casos. ¿En dónde? A ver, si me permite el cursor un ratito. Ya. O sea, esta parte, sí, es claramente, digamos así, que es ramas de la arteria pulmonar derecha o ilio pulmonar derecho, sí, porque se encuentra justo aquí en la división de la arteria pulmonar derecha. Esta imagen de aquí, esta imagen es muy basal como para decir que se trata ramas de la arteria pulmonar derecha. Siempre el hilio pulmonar va a estar, como su nombre indica, parailiar, o sea, mediastínica. En la parte central del mediastino siempre va a estar este hilio, no puede estar por debajo. Entonces, usted coge la parte central de esto, que es todo esto el mediastino,
y aquí, justo aquí, va a estar los vasos del hilio pulmonar. Todo lo que esté por debajo, esto es la normal. Ya les voy a enviar una placa de tórax normal para que les relacionen con esto. Y ustedes van a ver justo aquí el hilio pulmonar. Y acá abajo se encuentra con una imagen radiolúcida, o sea, negro, que corresponde al parénquima pulmonar. Aquí no debe haber esto, normalmente. Cuando haya por aquí, justo en este sitio, esta imagen radio opaca, sí se trata de una neumonía. Ya les voy a mandar una imagen de una radiografía normal. Aquí está el botón aórtico. Aquí supuestamente se forma el cono de la pulmonar, aquí en este sitio. Está confundido con el hilio pulmonar izquierdo. Forman una sola masa aquí. ¿Sí? Esto decíamos que lo más probable es que se trate también de consolidaciones. Y en medio de esto ustedes ven como una, yo siempre digo como una neblina, ¿sí? Que se interpone entre usted y el parénquima pulmonar, pero sí logra ver una imagen en el fondo radio lúcida, o sea, negro, ¿no es cierto? Cuando ustedes vean una imagen negra detrás, por delante blanco, eso es un derrame pleural, eso es algo. No sé si me hice entender esto. Ahí en el hospital les digo, es que como cuando ustedes cogen una lija y cogen en el vidrio y le raspan, ya no ven claro al otro lado, ven opaco. Entonces, pero pueden observar detrás del vidrio la imagen opaca, pero ven. Asimismo aquí, es como que le hubiesen lijado a esta parte del parénquima pulmonar, pero si ven la imagen del parénquima por detrás de la imagen blanca. A esto se le conoce como imagen en vídeo esmerilado. O sea, cuando aparezcan estas imágenes, de seguro se trata de un derrame pleural. De seguro, 100%. Lo mismo acá, como decíamos, ¿no? Esta imagen es totalmente diferente a esto. Esto es una consolidación y acá hay un derrame pleural. Por eso en la tomografía se observa un derrame pleural bilateral, en los dos lados. De predominio izquierdo, eso sí, o sea, acá hay más agua que en el derecho. No sé si me hizo entender, doctor Leonardo. Sí, doc, sí, muchas gracias. Ya les voy a enviar una radiografía más o menos normal para que lo diferencien con esta. Bueno. Doctor, ¿sí? ¿Puede haber una neumonía y un derrame pleural al mismo tiempo? Sí, doctora. Sí puede haber. Estos son los derrames pleurales paraneumónicos. En este caso, doctores, lo que se trata es un derrame pleural de nuestra paciente por insuficiencia cardíaca. Es decir, le hicieron un ecocardiograma a nuestra paciente y veían que tenía una insuficiencia mitral. Es decir, la mitral no se cerraba completamente, se quedaba abierta. Y había en la sístole ventricular, había una regurgitación. Se producía la sístole ventricular y la sangre se iba por la aorta y se iba también a la aurícula izquierda. Entonces, eso da como consecuencia una sobrecarga en la aurícula izquierda y una sobrecarga hacia atrás por las venas pulmonares. Aumenta la presión hidrostática a nivel de las venas pulmonares y trasvasa, supera la presión oncótica y existe trasvasación de líquido, por eso se dan los derrames pleurales. Es un juego de presiones, por aumento del volumen hacia atrás, por la regurgitación que existe a nivel de la válvula mitral. No sé si me entendieron esta parte. A ver, para que me entiendan bien la fisiopatología del derrame pleural. Ustedes imagínense en el corazón izquierdo, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entre estos dos existe la válvula mitral, ¿no es cierto? Del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta. ¿Sí? Ahora, en el ecocardiograma de nuestra paciente sale que existe una insuficiencia mitral. ¿Qué quiere decir esto? Que la válvula normalmente, para dejar pasar sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo,
tiene que hacer esto. ¿Sí? Si me cachan, no está bien, ¿no es cierto? Pasa la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo cuando la válvula mitral se abre. Cuando se cierra, se bloquea bien y se produce la sístole normalmente para mandar por la arteria aorta a la circulación sistémica. ¿No es cierto? Pero en nuestra paciente, esta válvula mitral está insuficiente. Eso quiere decir que está ahí, que se abre, pero no se cierra completamente. Deja un espacio. Eso es una válvula insuficiente. Entonces, como deja ese espacio, cuando se produce la sístole ventricular, se produce una regurgitación del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Entonces va aumentando el volumen en la aurícula izquierda, porque hay regurgitación. ¿Y a dónde va la sangre? ¿A dónde va aumentando el volumen sanguíneo de la aurícula izquierda? Por las venas pulmonares. Recuerden que viene sangre oxigenada desde los pulmones por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. ¿No es cierto? Eso ustedes saben por anatomía. Entonces, esa sangre se va acumulando por las venas pulmonares hacia los pulmones. Y como va aumentando el volumen en estas venas pulmonares, aumenta la presión hidrostática. Esa presión hidrostática vence la presión oncótica y trasvasa líquido al espacio pleural. Y por esa situación se ven los derrames pleurales. Entonces, por eso les decía a los chicos que fueron, cuando ustedes vean derrame pleural y ustedes vean una cardiomegalia, como en este caso, esa cardiomegalia muy importante, lo más seguro es que se trata ese derrame pleural por insuficiencia cardíaca. Ven ustedes derrame pleural, un corazón grande, ustedes dicen insuficiencia cardíaca izquierda. ¿No es cierto? Eso es así de simple. No sé si me hice entender esta situación, doctora Remina. No sé si... ¿O cuál era su pregunta? Sí, doc. O sea, yo le pregunté si es que podía existir el derrame y la neumonía al mismo tiempo. Y de Sí. ahí usted explicaba acerca de la fisiopatología. Sí. Ya. El derrame pleural paraneumónico, en cambio, es por bacteria. La bacteriana, ese derrame pleural es de origen bacteriano. Usted trata esa bacteria, desaparece el derrame pleural. En este caso de nuestra paciente, no era un derrame pleural por neumonía, era un derrame pleural por insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, por eso se le está dando diuréticos a esta paciente para sacar el agua del espacio pleural. Pero, en los pacientes que tienen derrame pleural paraneumónico, no es necesario dar diuréticos. Tratándole la neumonía, desaparece ese derrame pleural que existe. Entonces, no sé si me hice entender, doctora Janina. Bueno, ¿algo más, doctores? Bueno, doctores, en todo caso, si algunas dudas tengan, en el momento que se vayan al hospital, pues vamos a tratar de aclarar de dos en dos, ahí con gráficos y viendo las placas. Bueno, doctores, desde el día lunes comience a enviar a sus compañeros, doctor Luis. Las rotaciones, profe. Sí. Desde el día lunes comienza a enviar, ¿no? Ya, doctor. Bueno, nos vemos entonces el día lunes, martes nos vemos en clases. Sí, no. Ya, doctor. Entonces, buen fin de semana, que pasen bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego.